Buenas tardes, Fernando, Mariano. Ya están habilitados y en vivo para activar sus micrófonos y sus cámaras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perfecto. Hola, Ahí Fer, ¿cómo estás? los vemos a los dos, los escuchamos perfecto. Arrancamos cuando quieran. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Luciani, soy director ejecutivo de MAV. Como ustedes saben, MAV es un mercado que tiene en su esencia, en su corazón y en el trabajo de todos los días el financiamiento de las empresas pymes, de la economía real. Y vamos a contarles, junto con Mariano, algunas alternativas o qué es lo que nosotros consideramos como el tridente o el set indispensable que hoy una pyme tiene que tener sí o sí para financiar su capital de trabajo, sus ciclos productivos. Antes de eso les presento a Mariano Sirio, que es licenciado en Economía del Mercado, un estudioso y un gran speaker que bueno, va a liderar esta presentación que lo que trata de mostrar es no solo digamos, el financiamiento como un factor estratégico del desarrollo de las empresas pymes, sino también como algo simple, como algo sencillo que todas las empresas tenemos que desarrollar y que el COVID y toda la restricción a la circulación nos mostró que es posible financiarnos hoy, conseguir quizás las mejores tasas sin salir de casa. Así que bueno, a eso nos vamos a dedicar en estos minutos y bueno, y obviamente estamos a disposición de todos ustedes para las charlas, las preguntas que consideren. Bueno, Fer, muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, como bien decía Fernando, para aquellos que por ahí no me conocen, soy Mariano Sirio, licenciado en Economía y actualmente estoy dentro del equipo de investigación y desarrollo de MAV, que es el mercado especialista en financiamiento PYME y en productos no estandarizados en Argentina. Y la verdad que esta charla es súper interesante, es muy bueno tener la posibilidad de pensar y de reflexionar sobre las necesidades de financiamiento que tienen las pequeñas y medianas empresas en el mundo en general y bueno, por supuesto en Argentina, específicamente en países que están en vías de desarrollo y que necesitan traccionar, empujar la generación de empleo, de producción, de valor agregado por parte de las pymes. Y en ese contexto, por supuesto que el mercado de capitales es una herramienta que se presenta como algo eficiente para permitirles un puente de acceso al financiamiento. Y mucho más en este contexto de pandemia, donde la circulación muchas veces se ve restringida o la capacidad de presentarse físicamente, la posibilidad de digitalizar instrumentos de financiamiento, de trabajar directamente desde casa, bueno, eso le suma un plus a esta herramienta que nosotros trabajamos día a día para mejorarla, y la idea es contarles un poco de qué se trata, cuáles han sido los números, como bien dice Fernando, y luego abiertos a consultas y preguntas. No sé si, Fer, querés arrancar un poco vos hablando. Sí. Si vos querés poner la presentación, estamos ok. Dale. Yo les empiezo contando. Nosotros tratamos de llevar estadísticas de la mayoría de los temas y de las cosas. Y en este tiempo de COVID, ¿qué detectamos? Que todas las empresas, y en particular las pymes, tenemos algunas deficiencias, se podría llamar genéticas. Bueno, y esas deficiencias o cosas que por ahí que no hacemos tan bien, ante una situación extraordinaria como fue el COVID y la restricción a la circulación, lo que vemos es que esas deficiencias genéticas se potencian y aquellas que a lo mejor estaban ocultas se revelan. Entonces, estamos en un contexto donde ¿vos querés pasar la presentación, Mariano? ¿La estamos pasando? La estamos pasando, entiendo que la están viendo. Ok, perdón. No sé si... Perdón. Ahí estamos, perdón. Yo tenía mal puesta mi pantalla. Entonces, vos decidme si querés que vaya pasando. Está perfecto, digamos. Entonces, este objetivo de las compañías, que es
obtener el punto de equilibrio se dificulta, por esto que decía de que muchas de nuestras debilidades aparecen, surgen ahora y las que ya teníamos visibles se potencian. Pero ¿cuál es el mensaje de esta primera slide? Digamos que el punto de equilibrio para una compañía en tiempos de COVID indudablemente es mucho mayor. Pasemos, si querés, Mariano. Es decir, Argentina tiene un montón de cuestiones digamos, macroeconómicas, como ustedes conocen, los impuestos, los cepos, la inflación, que dificultan el punto de equilibrio. Hoy se agrega esto del COVID y esa situación muestra la gran diferencia entre las empresas que se logran financiar y aquellas que no. Es decir que hoy la brecha entre las empresas que se han logrado financiar en el mercado de capitales y las que no es mucho mayor, y lo que vemos es que las empresas que han tenido una utilización activa del mercado de capitales como herramienta de financiamiento, hoy han sacado una gran ventaja respecto de aquellas que no lo han hecho. Yo les nombraba rápido algunos de estos inhibidores al desarrollo PYME que se revelan en nuestro relevamiento de estos últimos meses, y uno de los principales es que las empresas pymes tenemos una muy baja digitalización de nuestros procesos. Imagínense en un contexto donde uno no puede salir de su casa para llevar una factura al proveedor, o para recibir un cheque, o para llevar un cheque, o para ir al banco. Bueno, toda esa baja digitalización es mucho más grave que en tiempos donde podíamos circular normalmente. Y el otro tema que se revela especialmente cuando hay una crisis de financiamiento es que 8 de cada 10 empresas no tienen un ejercicio de planificación financiera adecuado, constante y uniforme. Es decir, las empresas pymes vemos el financiamiento como el remedio a un problema y no como una estrategia de mediano o largo plazo, es decir, como una herramienta. Una de las principales cosas, y que muchas de las pymes que están presentes pueden dar fe, es que la tasa de interés vista en un día determinado termina funcionando como un inhibidor para la inclusión financiera. Por ejemplo, la tasa de ayer de un cheque de pago diferido en MAB estuvo, por cuestiones macroeconómicas, en torno al 40%, que es un número alto, más allá de que ustedes pueden calcularlo con la inflación y demás, y posiblemente sea una tasa negativa. Ahora, es un número alto, sobre todo si comparamos con países limítrofes. Ahora, esa tasa, ese número, actúa muchas veces como un inhibidor para el financiamiento. ¿Qué significa esto? De que muchas empresas no salimos a buscar, a vincularnos con el mercado de capitales por la tasa, y perdemos oportunidades tremendamente importantes de financiamiento cuando esa tasa se acomoda. ¿Qué es lo que pasa habitualmente en el mercado de capitales? Hace 2 meses atrás, la tasa para un cheque a 90 días en el mercado de capitales estaba en torno al 7% nominal anual. Hace 20 días estuvo al 20%, ayer está al 40%, seguramente en los próximos días bajará un poco. Bueno, en definitiva, el mensaje es que el financiamiento es una cuestión de actitud. No solo es una cuestión de una tasa o de una formalidad determinada, sino es una cuestión de actitud, de que la pyme, para financiar su capital de trabajo, tiene que activamente tener la decisión de estar en las distintas ventanillas. En MAB nosotros decimos que hay 4 cosas que apalancan hoy la subsistencia y el financiamiento de las empresas pymes. La primera de esas cosas es toda la tarea que nosotros hemos hecho. Ahí ustedes lo tienen como lo que dice las carpetas crediticias existentes. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes de ustedes se vincularon con una SGR? ¿Quiénes de ustedes se vincularon con un agente de bolsa? ¿Quiénes de ustedes planificaron su estrategia de financiamiento para los próximos días, analizando sus cobros y pagos, las facturas que tengo a cobrar, los cheques a pagar? Y todo eso hoy lo tengo integrado en la web, en mi home banking, en la plataforma de AFIP.
Bueno, toda esa carpeta crediticia, pero principalmente la relación con la SGR, la relación con el agente, hoy apalanca el desarrollo de las empresas pymes. ¿Qué les aseguro? Que si alguno de ustedes a partir de hoy quiere empezar a financiarse en MAB, el costo de acceso va a ser muchísimo más alto de que aquel que lo hizo antes. Entonces, la actitud y la oportunidad de estar siempre activo resulta un valor relevante, sobre todo en estos tiempos. El otro tema que apalanca el financiamiento es la cadena de valor en la cual yo estoy como empresa pyme. Y en esto tampoco muchas veces tenemos una noción acabada. Es decir, ¿cuántos de nosotros hemos analizado estratégicamente nuestro posicionamiento relativo y sabemos que el crédito de mi proveedor suma al mío? Y que yo no solo me voy a financiar con mi propio crédito, con mi propio scoring, sino que si vendo la factura de mi proveedor o el cheque de la persona que me paga, bueno, que todo ese crédito se suma a la hora de financiarse. Y el otro gran tema que apalanca el financiamiento hoy son los activos que muchas veces las empresas o los dueños de las empresas hemos ahorrado en tiempos inbonis, pero que hoy no queremos vender por X razones, por cuestiones de precio, lo que fuere, pero que pueden servir de garantías. Estos tres grandes conceptos dan lugar, digamos, a una serie de productos en MAB concretos. Todo lo que tiene que ver con las carpetas crediticias preexistentes da lugar, en primer lugar, a lo que son la línea de cheques avalados por SGRs, que funcionan muy bien en su versión de cheque digital. Todo lo que tiene que ver con las cadenas de valor, donde ya no hay un colateral como la SGR atrás garantizando, sino que son productos clean, donde como principio la garantía es la propia cadena de valor, da lugar a dos grandes productos: el cheque cadena de valor en MAB, que es la posibilidad de vender estos cheques de terceros que yo recibo, y que funciona muy bien y que forma parte del volumen que MAB tiene todos los días, y la factura de crédito. La factura de crédito que indudablemente viene para de a poquito ir imponiéndose como un producto relevante. Y el tercer bloque de productos son aquellos donde la garantía ya no es una SGR, como en el primero, o el propio mercado de valores, en el caso de que estemos hablando de cheques avalados por el mercado, ni tampoco es el crédito que yo tengo, que mi cadena de valor tengo, como en el segundo de los verticales que le mostré, sino que el crédito y la garantía es algún activo, que pueden ser monedas, que pueden ser acciones, que pueden ser bonos, que de alguna manera me permiten sobreoptimizar esa inversión que yo hice, por ejemplo en bonos, utilizándola como colateral de un esquema de financiamiento. Estos tres grandes productos a nivel conceptual, que luego se abren en distintas opciones, son para nosotros estratégicos y forman el set, o ese, si se quiere, tridente que nunca le puede faltar a las empresas pymes, y menos aún en esta circunstancia temporal de restricción general del financiamiento. Muy interesante, Fer, lo que comentás. Me parece ahí a destacar este concepto de planificación financiera, ¿no? A llevárselo, a pensarlo, a dormir con ese concepto y trabajarlo, porque me parece que es una herramienta fuerte para mejorar la eficiencia de cada una de las empresas. Y después llevado a la práctica en temas concretos, ¿no? En estos tres sets de productos que están apalancados por un activo que tiene la empresa. En primer lugar, esta relación con una sociedad de garantía recíproca, con un fondo público, que es súper interesante por todo el ejercicio que implica de poner en orden los papeles y los números de la empresa. Este proceso de tener en claro quiénes son los que participan de tu cadena de valor y si uno puede pararse o apalancarse sobre este riesgo diferencial que puede tener tu cliente. Y por otro lado, la posibilidad de contar con activos propios que uno quizás no pensaría que puede servirle para eficientizar el financiamiento dentro de la empresa, ¿no? Con lo cual, hay tres herramientas concretas para llevarse y pensar cuál es la que más le sirve a cada uno. Correcto, Marian. Impecable. ¿Querés que veamos algo de los volúmenes?
Sí, quería contarles un poquitito, en base a esos 3 pilares, un poco cuáles son los volúmenes que ha estado mostrando el mercado en este último tiempo, como para que tengan un poco de noción de qué estamos hablando. Por supuesto, acá estamos hablando siempre de negociación de instrumentos en una pantalla de concurrencia, donde la formación de tasas es absolutamente pública y de competencia, con lo cual es doblemente interesante que el precio que se genera, que en este caso es una tasa de descuento, es una tasa de mercado, ¿sí? Donde tenés múltiples inversores que están en pugna por llevarse los instrumentos. Acá viendo un poquito cuál ha sido el volumen de este año, ahí lo ven separado mes a mes. Por supuesto, siempre el cheque de pago diferido continúa siendo el 90% del financiamiento que obtienen las pymes a través del mercado de capitales, es el instrumento más utilizado, y como vamos a ver ahora, la implementación del e-check durante este año ha potenciado muchísimo y federalizado muchísimo el acceso al mercado. Pero también hay que destacar la utilización de pagarés digitales, que ahora lo vamos a ver en su segmento avalado y también directo, y la inclusión de la factura de crédito electrónico como una herramienta que permite descontar rápidamente un crédito comercial, transformándolo en financiero para la pyme, y que vemos que ha tenido un nivel de negociación que nosotros esperamos que crezca mucho de acá para adelante, pero para hacer este primer año completo, la verdad es que ha tenido un desempeño aceptable. Vemos que los volúmenes en pesos han crecido respecto, ahí ven en línea punteada 2018 y 2019, hemos tenido crecimiento nominal de los valores negociados, pero también es interesante verlo en dólares simplemente para tener una referencia de cuál ha sido el crecimiento del volumen negociado de productos pymes en el mercado de capitales, y ahí vemos cómo a partir de 2013, 2014, cuando MAB se constituye como un mercado especialista pyme, cómo ha crecido en forma exponencial, ¿no? Cómo beneficia a las pymes el tener un mercado especializada en las necesidades de financiamiento de las pymes, ¿no? Ahí vemos cómo ha crecido muy fuertemente, y vemos el acumulado al año 2020, que si bien aún no llega a lo que ha sido el año 2019, que fue un año muy importante y de crecimiento muy grande en el financiamiento, creemos nosotros que vamos a terminar el año por encima de lo que fue el financiamiento en el 2019, contemplado en dólares, ¿sí? Con lo cual vemos un crecimiento positivo por este lado. Si uno analiza el acumulado hasta hoy, comparado con el acumulado 2019, tenemos en dólares un crecimiento aproximado del 10%. ¿Sí? Si uno lo ve en pesos, bueno, el crecimiento es muchísimo más. Pero es importante destacar la inclusión de instrumentos digitales, porque no solamente estos instrumentos que comentaba Fer son súper útiles para las pymes porque atienden una necesidad puntual, sino que además en este año han tenido un proceso de digitalización que le permite financiarse en forma federal, le permite financiarse sin tener que acceder a los grandes centros financieros físicamente. Y hemos visto un crecimiento también exponencial de la inclusión de estos instrumentos digitales en el volumen total negociado. Si uno ve a principios del mes de marzo, contábamos con menos del 3% del mercado total en instrumentos digitales. Y uno ve en lo que va del mes de noviembre, en promedio diario el 60-63% de los instrumentos que se negocia son de carácter digital, nativos digitales. Acá estamos hablando de pagarés nacidos digitales, de e-checks que se forman, se emiten dentro de las entidades financieras y se incluyen a la infraestructura de mercado a través de la plataforma de PYME, y facturas de crédito electrónica que nacen en AFIP y se derivan también a la infraestructura de mercado a través de caja de valores, que es el agente de depósito colectivo. Acá un poquito lo que les comentaba de esta pantalla de negociación, ¿no? Una pantalla en la cual tenés múltiples inversores queriendo llevarse los productos, y por lo tanto están todo el tiempo compitiendo y en pugna por mejorar la tasa de descuento, y esto redunda por supuesto en mejores condiciones de financiamiento para la pyme. Y contarles un poquitito de volumen puntuales. Ahí Fer estás muteado, si querés.
Perdón, Mariano, perdón. No pasa nada, ¿tenías alguna...? No, que quería decir básicamente que hoy todo el proceso de vinculación de una pyme con el mercado de capitales es digital. Y ahí destaco 2 o 3 cosas, digamos. Lo primero es que la pyme, cuando se vincula con un agente de bolsa, que es el actor estratégico en todo este circuito, el proceso de vinculación es 100% digital. Luego, de todo el volumen de financiamiento, quizás el producto más líquido y el que aporta una inclusión financiera mucho más, digamos, rápida y destacada es el cheque avalado por SGR. Y todo el proceso que la pyme hace con una SGR de calificación y de alta también es digital. Y el aval que la pyme tiene que recibir de la SGR una vez que tiene digamos, esa calificación crediticia, también es digital, pudiendo ser el e-check incluso digital. Entonces, ¿qué vemos concretamente? Que hoy una pyme emite una factura a una empresa a las 10 de la mañana. La empresa a lo mejor es ágil y a las 12 del mediodía le paga. Ese e-check puede circular a través de caja de valores y del home banking a las SGR, las SGR avalarla y a lo mejor el mismo día ese cheque a 120 días que recibí puede ser vendido y monetizado y cobrado por la propia pyme ese día o al día siguiente. Es decir, me parece muy interesante fijar esta idea de la simplicidad que tiene el proceso. Ahí, para pasar esta slide, Mariano, yo digo, en materia de cheques de pago diferido, no, pero mostrando esa, Mariano, yo la describo y luego te dejo. Hoy se pueden vender en el mercado de capitales cheques en 3 segmentos, digamos. El que yo destaco ahí, digo, es el avalado por SGRs, que tienen esta combinación puntual de agentes, pymes y empresas cuyo objeto exclusivo es avalar a empresas pymes para lograr una mejor tasa de financiamiento. Entonces, cuando al principio hablábamos de la planificación financiera, es central que hoy más pymes se vinculen con las SGR para lograr tener esa calificación antes de tener una necesidad puntual de financiamiento. Las SGR, como ustedes saben, son compañías que tienen socios protectores y socios partícipes. Los socios protectores invierten su dinero en los fondos de riesgo de las SGR y esos fondos de riesgo están destinados a avalar las operaciones de financiamiento que toman empresas pymes exclusivamente. Entonces, la mirada que tiene una SGR cuando califica una pyme es una mirada muy proactiva respecto de cada sector, de cada nicho, de cada cadena de valor. Con lo cual es muy, muy interesante y muy recomendable que toda empresa pyme se vincule con su agente de bolsa, con su SGR amiga, y a partir de ahí inicie un camino de vinculación con el mercado de capitales. Que bueno, luego le va a poder dar acceso a otro tipo también de productos, pero rescatando esto, digamos, de que hoy en el esquema de digitalización y de tasas actuales, quizás la primera recomendación y la más importante, hacia título de conclusión, es hacer la tarea vinculándose con el agente y con la SGR, porque como muestra esta slide, el principal volumen de negociación está en lo que son los cheques avalados por SGR. Pasá si quieres, Mario. Sí, sin duda, ahí para complementar un poco tu exposición, Fer, decir que sin duda el seniority que reviste a una pyme luego de obtener su certificado pyme, de tener su relación con un SGR y tener la posibilidad de obtener avales y tener contacto con un agente de bolsa es invaluable, digamos. Es realmente un activo para la pyme y se incluye dentro de su caja de herramientas para sacarlo a jugar, por así decirlo, cuando realmente lo necesita, ¿no? Que no siempre son momentos malos de la economía, ¿no? No siempre hay que pensar esto como una estrategia defensiva, sino que muchas veces puede servir como un puntapié ofensivo para profundizar ciertos segmentos, profundizar ciertos mercados
y avanzar en el crecimiento de la empresa. Una SGR no solamente puede avalar de una pyme cheques de pago diferido, sino que puede planificar con el agente de bolsa y la pyme un financiamiento de mediano plazo, y ahí es donde entra, por ejemplo, el pagaré bursátil. Exacto. El pagaré bursátil que puede ser avalado, puede ser, la diferencia con el cheque básicamente es que, ustedes saben, el cheque es como máximo 1 año de plazo y es siempre en moneda pesos. En cambio, el pagaré bursátil puede ser hasta 3 años de plazo y puede ser nominado en dólar link, como se conoce en el segmento del mercado de capitales. Entonces permite un esquema de financiamiento complementario a los cheques que no solo ya nos va a permitir financiar el working capital, sino también planificar alguna inversión de mediano plazo a partir de este mix entre cheques y pagarés. Sí, sin duda ahí es un instrumento súper interesante por esta capacidad de extender los plazos de financiamiento y de abocarlo a inversiones productivas con alta rentabilidad. Y en ese contexto me gustaba traerles para contarles cuál ha sido el desenvolvimiento de este instrumento a un año vista, y realmente hemos visto un crecimiento muy grande en este último semestre, particularmente asociado al lanzamiento que hemos hecho desde MAB de aquellos cheques directos, perdón, aquellos pagarés directos, es decir, sin contar con el aval de una SGR. Vemos que ha potenciado realmente el mercado y que ha atendido a necesidades de la economía real realmente. Y vemos un crecimiento del 70% en este último mes, en lo negociado, pero un crecimiento interanual de más del 400%. O sea, realmente es un instrumento que se ha potenciado en estos últimos meses. Y por último, contarles sobre este último instrumento nativo digital, que es la factura de crédito electrónica, que, como les decía, es muy interesante porque le permite a la pyme transformar un crédito netamente comercial en un crédito financiero, ¿sí? Y poder negociarlo a mercado, incluso sin la necesidad de endosarlo como un cheque de pago diferido, que bueno, legalmente eso implica entrar solidariamente en la cadena de responsabilidad o de endoso de ese instrumento. En el caso de la factura, directamente la obligada al pago es aquella empresa receptora de la factura, y la pyme en este caso no tiene ninguna obligación de pago final sobre el instrumento. Con lo cual, un poco lo que resumimos en este slide es: no pueden faltarte estos instrumentos en la caja de herramientas, ¿no, Fer? Es un poco lo que quiere decir esta filmina. Es realmente muy importante tener cada una de estas herramientas en la caja para utilizarlas cuando sea más conveniente. Son dos cosas, es decir, las herramientas y el concepto. Es decir, no puede faltar el financiamiento con cheque, la relación con la SGR, la relación con el agente de bolsa, y no puede faltar este concepto que vos decís de que el financiamiento es una herramienta para el desarrollo de las empresas y no un remedio. Creo que eso está en la slide que sigue, Mariano, pero básicamente es la conclusión. Antes que llegue, si querés, te pongo este ejemplo que me parece muy interesante. Y que nosotros, en todas las presentaciones como esta, lo que sucede es que la mayoría de las preguntas están inclinadas a cuál es la tasa de financiamiento. Y es un tema importante, por supuesto, nosotros lo sabemos y demás, y se los contamos. Ahora, lo que no nos parece bueno es que la tasa de interés sea el factor que determine o no mi decisión de tener una adecuada inclusión financiera o no. Entonces, muchas veces la tasa de un día puede asustar, pero es mucho peor no hacer el proceso de vinculación con los actores clave del mercado. Reitero, la gente de bolsa, las SGR, todos los participantes. Bueno, un tema que es importante destacar es: toda pyme hoy tiene que darse de alta en un portal creado por Caja de Valores que se llama ePyme, que es un portal muy importante que permite sincronizar todo el flujo de mis cheques, así como el flujo de mi factura. Yo lo voy a ver en mi bandeja de entrada en AFIP. Los cheques que recibo en el banco tienen que estar sincronizados y la pyme debe haberse dado de alta en esta página que se llama ePyme de Caja de Valores, que es muy simple, que no tiene ningún costo, que
pero es esencial que la pyme lo haga para que luego, cuando se vincula con su agente, con su SGR, en esa bandeja de entrada que tiene caja, puedan estar los cheques individualizados para luego recibir, por ejemplo, el aval. Entonces, esto es algo que no tiene costo, que le lleva muy poquito tiempo hacerlo y que no hacerlo es un disvalor. Entonces, reitero, lo importante es tomar las decisiones estratégicas de financiarnos más allá de la tasa puntual de interés. Pasemos, si quieren, Marian. Creo que ustedes tienen ahí el ejemplo. Ahí yo te iba a decir, estas son las tasas que ya no están, ¿no? Porque uno cuando cuesta o muestra el número de tasas, como les dije antes, son el resultado de una pantalla de concurrencia, donde la formación es a través de una competencia y de compulsa de mercado, con lo cual la tasa que uno muestra mañana ya no está. Digo, mañana va a ser el fruto de una nueva rueda de prioridad precio-tiempo, de competencia en el mercado. Correcto, correcto. Entonces es importante que para poder elegir en todas esas curvas el mejor momento, ¿qué es lo importante? Estar activo, tener mi cuenta en el agente, tener los avales. Creo que pasás y tenés la tasa del ejemplo después de esta, que te lo muestra claramente. O sea, ayer la tasa era esa que le mostraba Mariano, por decir algo. Ahora, en abril de este año, 15.000 millones de pesos se volcaron a pymes a una tasa promedio del 7, 8, 10%. Indudablemente hubo un montón de pymes que pudieron aprovechar esa tasa. Hace un tiempo atrás estaba, como le decía, al 20, 20 algo. La oportunidad la toma aquel que hizo la tarea de la inclusión financiera. Entonces el mensaje para la pyme es ese. Estar en condiciones de poder elegir la mejor tasa en el momento en que lo necesito. Si yo no hago todo eso, el día que necesito voy a tener menos posibilidades que otro que hizo la tarea. Entonces, cuando hablamos de la importancia de la inclusión financiera, tiene que ver con esto. Y creo que es el gran mensaje para una empresa hoy pyme. Aquella empresa que no tiene agente de bolsa, que no está en EPYME, que no tiene vínculo con una SGR, que no conoce los productos del mercado de capitales, tiene un déficit y un minusvalor respecto de otra empresa que sí lo ha hecho. Y que lo ha hecho antes, ¿no es cierto? Y entonces nosotros lo vimos en este tiempo de pandemia. Hoy, estar incluido en el mercado de capitales y poder, por ejemplo, aprovechar en abril ese tipo de tasas en plena restricción a la circulación, es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces es estratégico para mí este mensaje. Si quieres pasar, Mario. Pasamos también. Pasamos, que un poco es lo que acabamos de decir, Mariano, si querés completar, pero bueno, son las sumas de estas dos cosas el mensaje que nosotros hoy por ahí queremos dejarles. Sin salir de casa, ustedes pueden hoy financiar el capital de trabajo de manera simple y planificar un financiamiento de mediano plazo. Con el mix entre cheques, pagaré, aquella empresa que luego que se anima y con su agente de bolsa puede estructurar un proyecto de mediano plazo, puede comenzar a pensar en las obligaciones negociables. Pero bueno, todo esto es el concepto desagregado de esta idea de que financiarse o que el financiamiento, digamos, es una herramienta para el desarrollo y no es el remedio a un problema. Muchas veces también el sesgo que existe en nuestro país es que financiarse es resolver un problema casi médico. Es como tomar un remedio. Y siempre que nosotros tengamos ese concepto, el resultado no va a ser el más óptimo posible, va a ser el que se puede en una circunstancia de urgencia. Entonces, para resolver esta ecuación de una manera más efectiva, es necesario incorporar el concepto de la planificación financiera, hacer estos pasos técnicos operativos que le decíamos, y luego sí, de acuerdo a mi necesidad, a mi tiempo, elegir la mejor opción de financiamiento cuando realmente la necesito. Eso es todo de mi parte, Mariano. Excelente, excelente, Fer. Sí, la verdad que no tengo mucho más para acotar. Te comparto 100% este resumen final y bueno, no sé si hay algunas consultas o preguntas de parte del público que podamos
canalizar. Mariano, ahí tienen 3 preguntas, no sé si ya las fueron respondiendo mientras o hay alguna que quieran profundizar. A ver. Bueno, ahí Enrique dice, sugiero hagan mención de qué son las SGRs y qué función producen o cómo ayudan a las empresas. Ahí creo que Fernando lo comentó, digo, básicamente es una sociedad de garantía recíproca que se constituye a través de los aportes de los socios protectores y que ese capital de riesgo lo que permite es brindar avales a los socios partícipes, que son empresas pymes, y esos avales son los que le permiten luego negociar sus instrumentos en el mercado de capital con un respaldo, con un nivel de garantía mayor y afrontar la negociación en el mercado de crédito de una mejor manera. Pero además de eso colaboran muchísimo con todo lo que es la planificación financiera asociada puntualmente a las necesidades de esa empresa, que muchas veces no está solo asociado al financiamiento de corto plazo, digamos, a un cheque de pago diferido, sino que puede estar asociado a productos, a proyectos de gran productividad que tienen un plazo un poco más extendido y que necesitan un financiamiento más de mediano plazo. Muy claro. Sí, a mí me parece que eso y la otra parte de la pregunta que estaba ahí, que también es muy interesante, es en este contexto de COVID, cómo el mercado de capitales ayudó a la inclusión financiera. Y creo que ahí hay que destacar el e-check, que es el gráfico que mostró Mariano. Desde marzo de este año el e-check prácticamente no existía y el mercado de capitales lideró la implementación y la difusión de esta herramienta. Y bueno, como dijimos como mensaje, hoy en MAB la tendencia es que todos los productos terminen siendo digitales, tanto la factura, el pagaré, el cheque. Entonces, esa cuestión que en algún momento podría ser una tendencia, hoy ya vemos que es una constante que se impone como regla y las pymes lo van adoptando muy bien. Sobre todo el cheque electrónico, que fue tremendamente disruptivo, porque la pyme culturalmente tiene aceptado el cheque como producto y entonces, bueno, solamente les faltaba incorporar el componente digital que se hizo muy rápido, muy simple y creo que va a seguir creciendo muy bien. Sí, sin duda, ahí Fernando es una gran iniciativa por parte de Banco Central, pero que rápidamente el resto de los actores, dentro de los cuales está incluido MAB, se sumó muy rápidamente a trabajar desde el inicio en este instrumento que realmente lo vemos como un potenciador de las capacidades de las pymes para financiarse, ¿no? Estamos hablando de un instrumento que federaliza muchísimo el acceso al mercado, que evita cualquier tipo de error en su formación, en su nacimiento, porque al generarse en el home banking en forma digital, bueno, minimiza el riesgo de defectos de forma del cheque, que potencia muchísimo su circulación, porque puede endosarse 99 veces, y que su inclusión, su forma de ingreso a la infraestructura de mercado a través de la plataforma de PYME ha sido muy eficiente, con lo cual es un instrumento que en pocas horas está en pantalla negociándose, sin que el dueño de la pyme o el gerente financiero tenga que salir siquiera de su casa, ¿no? Con lo cual es realmente un instrumento disruptivo sin ninguna duda. Cualquier cosa en la página web de MAB, que es mab-sa.com.ar, hay más información de esto. También pueden encontrar a todos los agentes de bolsa, que por ahí son el nexo y el vínculo de la pyme con el mercado de capitales. Bueno, los invitamos un poco a que visiten el website y a partir de ahí estar en contacto. Ahí Fernando nos consulta, Matías, cómo funciona el segmento cadena de valor para descontar un cheque. Si querés le hago un pequeño resumen de cuál es este segmento, que me parece súper interesante también. A ver, es un segmento que permite negociar cheques de pago diferido en el mercado en forma clean, es decir, sin una contragarantía ni un aval de una SGR, como es el caso que veníamos charlando. Nosotros lo solemos llamar cadena de valor porque generalmente está asociado a el cliente de una pyme
que es una empresa con un riesgo diferencial, es decir, una empresa de primera línea o con un riesgo de crédito cierto, y que la pyme puede apalancarse sobre este riesgo diferencial para negociar ese cheque a una menor tasa. Esa menor tasa implica un menor descuento y por lo tanto un beneficio financiero para la pyme. Con lo cual la negociación de este cheque es súper simple, en este caso es directo, es decir, que no pasa por el aval de un SGR. En el caso del e-check ingresa a través de la plataforma de pyme al mercado, identificando quién es el librador, quién es esta gran empresa que es la obligada al pago de ese cheque, el comprador, es decir, los fondos comunes de inversión, que son en gran medida los inversores institucionales de este mercado, que compran ese instrumento sabiendo que quien está detrás, quien lo va a pagar, es una empresa de primera línea con un riesgo diferencial. Bueno, muy claro, muy claro. No queremos ser, digamos, extenderlos con el tiempo que nos dieron. Me parece que para cerrar resta agradecerle a INVEC y en definitiva a Expo EFI, que todos los años nos invita a participar y es un gusto hacerlo desde la primera vez. Así que, sin duda. Quedando siempre a disposición, bueno, reitero el agradecimiento para los organizadores y, bueno, y sin duda para todos los participantes de esta charla. Sí, sin duda, Fernando, es un placer siempre sumarnos, compartir lo que es nuestro trabajo diario de impulsar el financiamiento de pequeñas y medianas empresas. Y bueno, muchas gracias a todos por sumarse, espero que les haya sido útil y por supuesto a disposición para profundizar cualquiera de estos temas.